Amén. Damos inicio a nuestro cafecito con mujeres virtuosas. Esta es nuestra semana número 4 de nuestro estudio Esperanza Eterna. Bienvenida otra vez acá con nosotros, hermanita Rosy. Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga, Dios les bendiga a todas. Aquí estamos, felices y contentas de haber terminado la semana número 4. Sí, estuvo hermosa. Sí. ¿Quieres compartirnos el verso de la semana a memorizar, por favor? Claro, es Romanos 4, 20, 21, dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Romanos 4, 20 y 21. Amén. Así es, nosotros estuvimos con este mismo verso el día lunes, en Romanos 4, 20 y 21. Nuestra lectura fue en Romanos 4 del 13 al 25 y el devocional en Romanos 4, 20 al 21, que dice exactamente lo que tú acabas de leer. ¿Tienes algo para compartirnos este día, hermanita Rosy? Amén. Aquí esta escritura muy bonita porque el apóstol Pablo nos habla de Abraham, de la fe de Abraham, de nuestro padre Abraham. Dice que su fe se fortaleció porque pues Abraham estaba totalmente convencido, conocía él a Dios y sabía que todo lo que él le había prometido pues era poderoso para cumplirlo. Entonces sabemos que Abraham, dice la escritura, que Abraham era una persona adulta, casi de 100 años. Sí. Era una persona adulta también, 90 años. Ajá. Entonces eran unas personas adultas. Y Dios tenía una promesa grande que les había dado, de que serían padres de muchas naciones y que su descendencia sería grande. Les dice, la escritura dice que les dijo que contaran, si podían contar las estrellas, el mar. Les decía que su descendencia iba a ser grande y así la promesa era también que Sara tendría descendencia, pero pues ella ya era grande, era estéril, Sara era estéril, no podía tener familia. Entonces ahí podemos ver en este verso 20 que pues tampoco, ¿verdad?, dudaron de la promesa que Dios les había dado a ellos, sino que al contrario se fortaleció porque sabían que Dios es poderoso para cumplir sus promesas que nos ha dado. Claro, en su tiempo, ¿verdad? Serán. Entonces, pues Abraham estaba convencido de que iba a llegar la promesa en su tiempo. Amén. Amén, así es, sí, es cierto. Abraham tenía esa esperanza y esa fe inquebrantable, ¿verdad? Y es un maravilloso ejemplo que nosotros vemos aquí, que esa esperanza que él tenía se convirtió en una fe inamovible en ese Dios que él conocía, y siendo Abraham que Dios lo sacó de Ur para llevarlo a un nuevo lugar, ¿verdad? Y Ur siendo ese lugar, ese sitio donde se adoraba a muchos dioses paganos, y él decide creerle a Dios y empieza esta nueva vida. Y sí, como decías, Ana, Sara era estéril y no había podido encargar, y pues ya a esa edad, a la tercera edad, cuando ya todo básicamente en el mundo ya no había esperanzas para ella para poder procrear, y dándole Dios esta promesa se requiere de mucha fe para poder recibir eso que Dios le dio, ¿verdad? Y nosotros el día martes estuvimos estudiando Dios recuerda, y nuestra lectura estuvo en Génesis 29, los versos del 31
al capítulo 30 hasta el verso 24. Y nuestro devocional estuvo en Génesis 30, los versos 22 y 24, que dicen: y se acordó Dios de Raquel, la oyó Dios y le abrió la matriz. Concibió pues ella y dio a luz un hijo, y exclamó: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José. Y dijo: ¿quiere el Señor darme un hijo más? Amén. ¿Tienes algo para compartirnos, hermanita Rosy? Amén. Qué bonita historia de este personaje, Raquel, esposa de Jacob. Conforme leemos la escritura y nos damos cuenta cómo ella era también estéril, no podía tener hijos. Entonces, en aquella época sabemos que era una afrenta, ¿verdad? Era vergüenza, personas que no tenían familia. Y pues ella, sin duda, era atormentada, ¿verdad? Por el no tener familia. Y dice, Dios recuerda, ¿verdad? Dios se acuerda de Raquel. Dios escuchó su petición, su deseo, su anhelo, y le quita la esterilidad, y le da un hijo. Dios, y luego ella se goza y ella dice: Dios ha quitado mi afrenta, Dios ha quitado mi vergüenza. Sí. Qué hermoso es cuando uno tiene su fe y su confianza en el Señor, porque conforme la historia, yo leía todo esto en Génesis, y yo veía que, por ejemplo, ella, por su desesperación, ella dice: bueno, yo no puedo, le daría a mi criada. Y luego la otra dice: bueno, yo también le doy mi criada. Y luego ahí están peleando. Entonces, pero cuando ella, su confianza, su fe en Dios, y Dios le contesta: qué hermoso, porque nosotros podemos darnos cuenta que no es, nosotros no podemos ayudarle a Dios, ¿verdad? Que todo es en su tiempo. Cuando Él nos bendice, cuando llega la promesa, siempre será en su tiempo. Porque dice en el libro de Jeremías 29:11, dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, que los planes de Él son planes de bien y no de mal. Pero sabemos que todo es tiempo. Entonces, pues aquí, ¿verdad? Raquel, agradecida con Dios, reconoce que pues el futuro está en las manos de Dios. Ella tenía la esperanza que algún día tendría un hijo, y sabemos que los propósitos de Dios se cumplen en su tiempo, ¿verdad? No en el nuestro, en su tiempo. Entonces, esto está muy hermoso, porque vemos cómo Dios bendijo a Raquel, se acordó de ella, y Dios la bendijo en el tiempo de él, ¿verdad? Amén. 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 Sí, es cierto lo que estabas comentando. A mí me pudo encantar después de ver a Sara, que básicamente hizo lo mismo que Lea y que Raquel. O sea, puso a Agar, como dijiste, tratando de ayudar a Dios. O sea, actuando de acuerdo a su carne, cuando Dios tenía un propósito, y el propósito era que cuando ya la gente no tuviera esperanza de ver que Sara, como Raquel, bueno, en este caso Raquel no, ¿verdad? Pero Sara ya no podía dar a luz, diera luz. Y vemos nosotros, vemos a Raquel, básicamente había pasado mucho tiempo, porque ya tenía, Jacob ya tenía bastantes hijos, y estabas hablando de 11, no era cualquier cantidad, eran bastantes hijos, y es cuando ella viene a dar a luz. Pero vemos también esta insistencia de ella por tener este hijo. Y aunque el texto no nos menciona nada acerca de su dedicación de Raquel hacia Dios, de que ella estaba orando o estaba dedicada, como en algún momento nosotros lo vemos en Isaac y lo vemos en Jacob. Vemos que aún en sus fallas y en sus faltas, tanto Raquel como Sara, Dios es fiel, y aún así
le provee para que ella pudiera tener este bebé, y le abre la matriz y le muestra que sus planes son perfectos, y le da un maravilloso primogénito, le da a José, que José, o sea, hizo mucho fue usado por Dios para hacer muchas cosas. Y nosotros vemos todo esto y nos muestra que aun cuando nosotros somos faltos frente a Dios, así como Raquel, Dios nos muestra que es fiel. Y es increíble, ¿verdad? Nosotros el día miércoles estuvimos clamando con fe, y nuestra lectura estuvo en Primera de Samuel, el capítulo 1, los versos del 1 hasta el capítulo 2, el verso 10, y los versos también 18 y 21. Y nuestro devocional estuvo en Primera de Samuel capítulo 1, los versos 15 y 16, que dicen: pero Ana le respondió: no, señor mío, no he bebido vino ni sidra. Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impia, porque solo por la magnitud de mis congojos y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Amén. ¿Qué tienes para compartirnos este día, hermanita Rosy? Amén. Esta escritura es muy hermosa, que nos enseña a todos el clamar en oración a Dios con fe. Podemos ver en esta oración de Ana la oración de una mujer afligida, atormentada, y el espíritu afligido de Ana, cómo estaba. Ella anhelaba en su corazón, ella deseaba un hijo para que su oprobio fuera quitado, ¿verdad? Amén. Entonces ella va, y este sacerdote pues la toma como ebria, ¿verdad? Pero no, en realidad es que Ana, conforme la escritura vemos que eran los días de que subían a ofrecer sacrificio, y iba toda la familia, iba toda la gente, pero ella, en lugar de andar allá en la fiesta o estar allá, ella vino al altar a orar al Señor. Ella vino una vez más a orar, a pedir el anhelo de su corazón, y aquel sacerdote pues vemos que la tuvo por ebria, por borracha, pero ella le dice: no, mi señor, yo no estoy ebria, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Y entonces él le dice, ¿verdad? Pues la bendice, pero en su oración podemos ver que Dios da una salida a cada oración, ¿verdad? Dios nos da una respuesta cuando oramos con esa fe como la que oró Ana. Le dijo el sacerdote: vete, ya no estés más triste, y ella sí lo hizo. Ella ya, después que terminó de orar, se levantó, se fue, y ya tranquila. Pero Ana, su fe, su esperanza, su confianza, pues estaba en Dios. Entonces esto es muy hermoso, porque delante de nuestro Dios tenemos peticiones, anhelamos con el corazón, que anhelamos con el alma que se cumplan. Y como lo veíamos en los días de martes y lunes, en el propósito de Dios está su tiempo, está el tiempo del Señor. Entonces no podemos ni adelantarnos al futuro, o sea, esperar solamente en el Señor, y esa es nuestra esperanza. Y bueno, conforme a la escritura, pues podemos ver que Dios la libró de sus congojas, de su aflicción. Entonces pues podemos ver que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, y pues es algo muy hermoso para nuestras vidas, que nos anima. Amén. Amén. Así es. A mí me pudo encantar esto de Ana, porque dice que ella dejaba de comer, de tanta angustia que tenía ella, dejaba de comer, y Elcana, su esposo, le decía que no, o sea, le hablaba y le decía: pues que no valgo yo más que 10 hijos. Sí. O sea, para mí tú eres importante, no me importa si tengo hijos o no.
Era como una forma de especial, de hacerle ver que ella era especial para él. Y nosotros podemos leer en el texto también que él hacía eh, enseñaba que Ana era especial para él, a la hora de hacer la repartición. Y vemos a a su segunda esposa, que era Penina, y vemos cómo, pues, se ha de haber sentido, o sea, ha de haber visto cómo el Cana la hacía especial. Y yo creo que eso que le hacía especial a Ana era por lo cual ella estaba más con este deseo de tener un hijo. Y vemos cómo todo esto se le juntó y llega al punto, porque dice, hasta ahorita he podido, por la magnitud de mis congojos y mis aflicciones, he estado hablando hasta ahora, y nos dice que, o sea, hasta ese punto, o sea, se llenó tanto de aflicción y de congojo, y nos habla de cuánto nosotros podemos estar en esta situación de Ana, y cuál es la solución, ¿verdad? Venir a los pies del Señor y entregarle la carga, y esperar en Él, porque después de haber orado a Ana, como dice, se fue en paz, y siguió su vida, se olvidó, le entregó todo a Dios, todo lo que cargaba su corazón se lo entregó y se fue. Y eso es lo que nos está dando este ejemplo de qué es lo que nosotros debemos de hacer, y cómo eso va a traer una paz a nuestra vida, y cómo nosotros podemos descansar en el Señor, y cómo el Señor le entrega, después de entregarle eso, le entrega esto, porque acto seguido, después de ella regresar a su casa, sale embarazada y tiene este bebé. Y había esta fe de que, sin importar lo difícil que pudiera ser su situación, ella confiaba en que Dios podía obrar en su vida y hacer que ella pudiera tener este bebé. Cuando, pues, realmente se ve que ella no le importaba cuándo, se ve que ella se fue tranquilamente y dijo, será cuando Dios lo decida. Y estuvo sencillamente increíble, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, y nosotros el día jueves estuvimos estudiando, caminando por fe, y nuestra lectura fue en el libro de Lucas capítulo 8, los versos del 43 al 48, y nuestro devocional estuvo en Lucas 8, los versos 44 y 48, que dicen, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y el 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Qué tienes para compartirnos este día, hermanita Rosy? Pues en este pasaje tan hermoso vemos un milagro que sucedió a esta mujer, que pues la Biblia no relata más de dónde venía, quién era, nombre, no, solamente, ¿verdad? Podemos ver su fe, ya su fe sanadora. Vemos, dice que se le acercó. Sabemos, según conforme la escritura nos narra, que esta mujer había visitado muchos médicos, muchos lugares, había gastado todo su dinero, y que pues que ya no había solución terrenal, ¿verdad? Ya no había nada que pudiera sanarle, solamente un milagro. Dice la escritura que ella había oído, porque conforme ella había oído de Jesús los milagros, porque pienso que ella no había visto milagros, solamente oía, porque dice que cuando ella, ahí en el libro de Marcos 5:27, dice que cuando oyó hablar de Jesús, entonces ella empezó su fe a crecer, ¿no? En lo que hacía Jesús, en los milagros que él hacía. Entonces ella dice que ella se acercó, Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí,
si tan solo tocar el manto, dice, yo seré sana. Entonces empezó a crecer su fe en su mente y en su corazón, empezó a crecer. Entonces ella iba con su fe bien puesta, con tan solo tocar el manto del Señor. Y fue lo que pasó. Por atrás tocó el manto y dice que aquella enfermedad, aquella hemorragia de la cual ella padecía, paró al instante. Fue un milagro al instante, pero aquí vemos, ¿verdad?, que ella puso toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza solamente en Jesús, y el milagro sucedió. Es algo muy hermoso porque yo pienso que terrenalmente nadie nos puede sanar, ayudar. Decimos a veces, ni todo el oro del mundo te puede librar de una enfermedad, solamente Dios es el único que sana, es el único que salva. Y pues esta es una muy hermosa enseñanza que nos da, nos alimenta, nos alienta a afirmar más nuestra fe en el Señor. Amén. Sí, luego amén. Un milagro hermoso en esta mujer. Amén. Sí, amén. Sí, estuvo maravilloso que nosotros pudiéramos ver este estudio este día, porque habla dice, fe sanadora, y esta mujer 12 años con este padecimiento, no es cualquier cosa, son muchos años, y como relatabas, perdió todo, pero a la hora de hacer y ver en todo lo que es la cultura judía, esta mujer básicamente perdió todo, no solo el dinero, ella ya había perdido la salud a la hora de tener este mal que padecía. Ella perdió a su familia porque era considerada que ella necesitaba estar en un cuarto separada de su familia. Y al estar separada no podía convivir con la familia, no podía convivir con los amigos o con las familias a su alrededor, porque era considerada impura. Entonces los contaminaba. Y al no poder convivir con ellos, ella no solo perdió a la familia, perdió lo que poseía. Todo lo que su familia poseía también lo pierde. Y dice que ella se gastó todo lo que tenía en médicos. Entonces, pues su dinero también lo pierde. Sí. Y no fue sanada. Y vemos aquí cómo Jesús viene ella viene a Jesús, y cómo Jesús no solo la sana, porque las palabras que dijo Jesús, le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, la salva. Y a la hora de salvarla, la sana, y a la hora de sanarla, la restaura, y la restaura en su familia, en su cuerpo, en su espíritu, en todo lo que necesitaba ser restaurado. Y a la hora de restaurarla, la adopta porque le dice, hija. En ese momento ella dejó de ser esa persona que estaba repudiada por todos porque vivía en un lugar aparte, y de ser pobre, de ser la que está con ese problema, a ser parte de alguien que es Jesús, y a ser hija de Jesús, a ser heredera de él. Y es increíble cómo nosotros a la hora de ver todo esto podemos tomar estos detalles, porque es lo mismo que Jesús hizo con todos nosotros. No solo nos restauró, nos salvó, nos quitó de muchas cosas, sino que nos dio un nombre, nos adoptó en su familia y nos restauró hacia la sociedad. Y es increíble cómo esta mujer tuvo esta fe tan grande de decir, tan solo el borde del manto que está el borde le llega hasta el piso, cerca de los tobillos. Ella debió de haber caminado o gateado por el piso para llegar hasta ahí y tocar ese borde,
y tener esta fe y esta certeza de que a la hora de tocarlo se sanaría. O sea, cómo su fe en Jesús era tan grande, ¿verdad? Inamovible para recibir esa salvación. Y hay muchos detalles en este relato, que estaba yo viendo y decía, wow, o sea, es increíble todo esto que sucedió aquí. Y sí, o sea, se requiere de mucha fe y es un maravilloso ejemplo. Al igual que cuando nosotros estuvimos leyendo el día viernes, por fe. Y dice, por fe, y nuestra lectura estuvo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, todo el capítulo 11, y nuestro devocional estuvo en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 1, y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ¿qué tienes para compartirnos, hermanita Rosy? Porque el día viernes es el día de hoy. A ver. Sí, ajá. Sí. Hoy terminamos con esta hermosa palabra en Hebreos que nos relata todos los siervos de Dios de los años antiguos. Es semejante a lo del viernes pasado, hermana, que hablábamos de los grandes patriarcas, ¿verdad? Pero dice la escritura aquí en Hebreos, dice que conquistaron reinos, ellos, o sea, nos hablan de todos esos patriarcas que por fe hicieron grandes maravillas, nos habla de Abraham, de todos. Entonces, pues igual hoy nos recuerda y nos habla, la fe nos infunde confianza, sabemos que la fe pues es un don de Dios, que Dios nos da, y sabemos que sin fe pues es imposible agradar a Dios, y que debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y pues también dice que yo meditaba en el jueves, del día jueves. Ajá. La fe viene por el oír la palabra. La palabra. Amén. Como esta mujer oía de Jesús, y ella cuando iba meditando y hablando quizás en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Entonces ella venía poniendo su fe, actuando su fe, y aconteció el milagro. Entonces dice que la fe viene por el oír. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, como lo que estamos haciendo ahorita, el oír toda esta palabra, todas estas historias que Dios obró un milagro, que Dios hizo algo en la vida de estas personas, nuestra fe aumenta, aumenta. Entonces, pues sí, como dice la palabra, es la certeza de lo que no vemos, pero que esperamos y que creemos, y que Dios nos ha dado esa fe, y si alguien no la tiene, pues pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe, porque es importante que todo cristiano, o sea, tenga fe, ¿verdad? Porque tenemos promesas, y pues nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, así es. Este viernes fue increíble porque fue una recopilación de todo lo que vimos durante la semana, como ya lo has mencionado, y la fe nos dice exactamente lo que es la fe, esa seguridad, esa certeza, eso que no se va a mover, que va a permanecer, y que aun cuando pasen muchas cosas va a estar ahí, y nosotros vamos a obtener eso que esperamos porque estamos confiando en alguien, y en quien confiamos es fiel, y nos lo ha demostrado, y nos lo demostró durante toda la semana que estuvimos nosotros aquí estudiando, y vimos cómo Dios fue fiel en muchos casos durante la semana. Y el capítulo 11 es ese capítulo donde tenemos que es una nube de testigos, y sí, así lo es, porque nosotros pudimos ver a Abraham, pudimos ver a Ana, pudimos ver
a Raquel, pudimos ver a la mujer del sangrado, pero podemos ver muchos más, y todos ellos dejan su testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas, al igual de lo que Dios, o sea, aunque nuestro testimonio no esté ahí, Dios también hizo algo en nuestras vidas, y todos estos testimonios van a mover en nosotros algo, y es que nuestra fe crezca, porque al conocer que el que hizo todo esto posible es fiel, hará que nuestra fe crezca y que nosotros podamos tener esta esperanza en Él, de que Él cumple cualquier petición que nosotros le entreguemos, o cualquier esperanza que tengamos. Él lo va a hacer porque Él es fiel, aun cuando le fallamos. Amén. Y nosotros vimos a todos estos testimonios en este capítulo, pero no solo esto, hemos estado viendo muchos testimonios de cómo Dios ha mostrado ser fiel de diferentes formas, y esto que vimos nosotros el día de hoy es lo que nosotros estamos esperando. ¿Y por qué debíamos de estarlo esperando? Porque tenemos todo esto que nos dice en quien estamos confiando, y me pudo encantar toda esta semana todo lo que estuvimos hablando, porque fue enriquecedor para todos nosotros. Claro. Y fue acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y no solo en la tuya. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en la vida de toda esta gente. Y empezamos como tú empezaste, hablando de Abraham y de esa promesa que Dios le dio, y de cómo lo llevó a mirar todas las estrellas, y dentro de una de esas estrellas que pudiéramos estamos nosotros. Y si nos trasladamos a todas esas estrellas, como Dios le mostró que sería la multitud, ¿verdad? Y fue maravilloso. Muy hermoso. Sí. Yo me decía, como en cada día un milagro de Dios, porque por ejemplo el día lunes, el verdadero milagro era que, por ejemplo, ellos siendo grandes de edad, naciera una criatura, o sea, procrear, sí. O sea, porque humanamente, terrenal, era imposible a esa edad. Entonces, era algo imposible humanamente, pero fue ahí el milagro, que fue el milagro de la promesa que ellos tenían, que iban a ser padres de naciones, que iban a tener un hijo y todo. Entonces, qué hermoso. Y así cada día vemos el milagro en Ana también, el milagro en Raquel, el milagro en la mujer enferma. Entonces esto nos aumenta nuestra fe, porque como humanos tenemos peticiones ahí pendientes, tenemos peticiones que anhelamos con el alma, y pues verdaderamente a veces humanamente no se puede hacer nada, solamente esperamos el milagro, y nos conviene seguir creyendo, seguir esperando, porque nuestra esperanza es Dios, y pues Él no nos va a fallar. Entonces, pues fue una semana hermosa. Yo meditaba y lees y avanzas de la lectura para arriba, para adelante, y meditas más, y yo meditaba mucho en la mujer del jueves que decía, ella decía en su corazón, si tan solo tocara el manto, si tan solo tocara el manto. Y yo digo, ella iba ya proclamando su milagro, iba diciendo, si tan solo tocara el manto. Ella iba hablando en su corazón, pensando con su fe, que si lo hacía, lo lograba hacer, iba a ser sana. Y fue un milagro. Entonces yo digo, gran ejemplo para nosotros, porque a veces somos negativos, a veces vamos o estamos esperando algo, y a veces a lo mejor no pasa, a lo mejor no sucede, a lo mejor no. Debemos de nuestra fe en el Señor, y
creerlo con nuestro corazón, creerlo con nuestra mente, creer que el milagro ahí está, creer que va a suceder y seguir adelante, porque esa es nuestra esperanza en el Señor, que Él nos va a contestar. Amén. Amén. Sí. Toda la semana fue muy bonito. Gran aprendizaje, y esto lo compartimos con más personas que están en el camino o han creído o les conocemos. Yo lo comparto, hermana. Yo lo comparto con más personas, la fe en el Señor, porque pues debemos de tener nuestra mirada en el Señor, esperar de Él todo. Amén. Amén. Así es, sí, fue maravilloso. Ahora, para terminar, ya nada más nos toca orar y después nos despedimos. Sí. ¿Te parece? Sí, amén. Amén. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí reunidas. Gracias por todas estas cosas que trajiste durante la semana. Gracias por esta enseñanza que tiene un valor incalculable, Padre. Gracias porque pudimos recordar muchos detalles en esta enseñanza durante esta semana, Padre. A Abraham y Sara, a Ana, a Raquel, a esta mujer, Padre, y este último día del día de hoy, que también trae mucha enseñanza y mucho recordatorio, que tú eres fiel, Padre. Habla de ti, y toda esta semana habló de ti, de lo que tú hiciste en todas estas vidas, aun cuando nosotros te fallamos, Padre. Gracias por todos estos mensajes donde nos indicas cuán fiel y bondadoso eres para con nosotros, Padre. Gracias por hablar a nuestro corazón y por mostrarnos todos estos detalles que son enriquecedores para nosotros. Nos edificas y nos traes a la verdad. Nos recuerdas que aun cuando pasamos aflicciones, aun cuando tenemos detalles, enfermedades o otro tipo de cosas, Padre, tú permaneces fiel. Tú cumples tu promesa y nos ayudas a que nosotros crezcamos en ti y que nuestra fe en ti crezca, Padre. Gracias por todo lo que haces en todos nosotros, Padre. Ayúdanos a venir a ti y ayúdanos a crecer más en ti, a permanecer fieles a ti y a permanecer en tu palabra para que nuestra fe crezca más, Padre. Te pongo la vida de mis hermanas aquí en el grupo y también la vida de mi hermanita Rosy, Padre, y la mía misma, Padre, para que tú sigas hablando con nosotros y sigas instruyéndonos y sigas creciendo en nosotras, Padre, y que saques todas esas impurezas que hay en nosotros para que nuestra fe crezca más, Padre. Y ayúdanos también, Padre, para que permanezcamos fieles a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita Rosy. Amén. Igualmente, Dios le bendiga. Te quiero. Igualmente, hermanita. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Si Dios les bendiga. Gracias. Bye. Dios te bendiga. Bye.